Días, mis queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy trataremos el tema sobre la Constitución. Recordando lo que es la democracia, la democracia es un sistema político basado en el respeto de los derechos de las personas y en las decisiones del pueblo que expresa su voluntad a través de las elecciones y la participación política. En toda democracia debe existir un Estado de Derecho, es decir, la plena vigencia de una Constitución que regule y ordene el funcionamiento del Estado y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué es la Constitución? ¿Cuál es su propósito? La Constitución es la norma fundamental de un Estado soberano. En el Perú, la Constitución política establece, además de los derechos y deberes de los ciudadanos, la forma como está organizado el Estado, cuáles son sus organismos de gobierno, quiénes son sus principales autoridades y cuáles son sus atribuciones. Existen tipos de constituciones. Por ejemplo, tenemos las constituciones liberales que enfatizan la importancia del poder legislativo y promueven la ampliación de las libertades y los derechos ciudadanos. También tenemos las constituciones conservadoras que dan mayor importancia al poder ejecutivo y ponen un mayor control en la vida de los ciudadanos. Y las constituciones moderadas que buscan guardar el equilibrio de los poderes en el Estado. Veamos cuál es la historia de nuestra Constitución. Poco antes de marcharse del Perú, en 1822, el general San Martín, recordarán ustedes que nosotros antes éramos colonia de España, ¿verdad? Y estábamos gobernados por España, por así decirlo. Entonces, cuando don José de San Martín proclamó la independencia en el año 1821, ¿no? Y después, cuando él decide marcharse del Perú, él, antes de irse, convocó a un Congreso Constituyente para que discutiera y aprobara una constitución para el nuevo Estado, lo que entró en vigencia, la que entró en vigencia en 1823. ¿Cuántas constituciones ha tenido el Perú a lo largo de la vida de su vida republicana? A lo largo de nuestra historia republicana se han elaborado tres tipos de constituciones, las que habíamos visto anteriormente: las liberales, las conservadoras y las moderadas. Vamos a explicar brevemente en qué consistieron cada una de ellas y durante qué gobiernos se promulgaron. La Constitución de 1823 es de carácter liberal. Fue promulgada durante el gobierno del Marqués de Torretable. En ella se establece el sistema republicano de gobierno. La Constitución de 1826 fue de carácter conservador. Es también conocida como Constitución vitalicia. Fue redactada por Simón Bolívar. La Constitución de 1828, de origen popular y liberal, se promulgó durante el gobierno de José de la Mar. La Constitución de 1834, de carácter liberal, fue promulgada durante el gobierno de José Luis Orbegoso. La Constitución de 1839, de tendencia conservadora, fue promulgada bajo el gobierno del mariscal Agustín Gamarra hasta 1855 y le permitió al país tener una mayor estabilidad política. La Constitución de 1856, de tendencia liberal, fue promulgada bajo el primer gobierno de Ramón Castilla.
La Constitución de 1860, de tendencia moderada, fue promulgada bajo el segundo gobierno de Ramón Castilla y rigió hasta 1920. La Constitución de 1867 también fue de carácter liberal. Fue elaborada durante el gobierno provisional de Mariano Ignacio Prado y fue derogada rápidamente y se restituyó la anterior. La Constitución de 1920 fue elaborada durante el gobierno de Augusto Beleguía. La Constitución de 1933 fue promulgada bajo el gobierno de Luis Sánchez Cerro. Tuvo vigencia hasta el año 1980. La Constitución de 1979 fue de carácter democrático y fue redactada durante el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez. Y la Constitución vigente, que fue redactada y promulgada durante el gobierno de Alberto Fujimori, y esta es la que rige actualmente. La Constitución Política del Perú de 1993 es la norma fundamental y constitución actual de la República del Perú, antecedida por otros 11 textos constitucionales. ¿Cuándo fue redactada? Fue redactada a inicios del gobierno de Alberto Fujimori por el Congreso Constituyente Democrático, convocado por él mismo tras la disolución del Congreso en el autogolpe de Estado de 1992. Consecuentemente fue aprobada mediante el referéndum de 1993, aunque los resultados han sido discutidos por algunos sectores. Esta ley es fundamental, es la base del ordenamiento jurídico nacional, de sus principios jurídicos, políticos, sociales, filosóficos y económicos. Cabe mencionar que pese al autogolpe de 1992 y el subsiguiente gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, la Constitución de 1979 siguió teóricamente en vigencia hasta la expedición y promulgación de la Constitución de 1993. ¿Cuáles fueron las principales innovaciones en ese momento de la nueva Constitución? Introduce el mecanismo del referéndum o consulta popular para la reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de normas con rango de ley, las ordenanzas municipales y las materias relativas al proceso de descentralización. La pena de muerte, que antes solo se aplicaba para delitos de traición a la patria en guerra exterior, se extiende a los delitos de terrorismo, pero en la práctica no ha sido reglamentada esto último. Se otorga independencia al Consejo Nacional de Magistratura. En lo referente a la educación, se señala como obligatoria y tanto la educación inicial, primaria y secundaria. También se creó la Defensoría del Pueblo, entre otros. ¿Cómo está organizada nuestra Constitución? Es decir, ¿cuál es la estructura? La Constitución Política de 1993 presenta 6 títulos, 26 capítulos, 206 artículos y 16 disposiciones finales y transitorias. En el título 1 trata de la persona y de la sociedad. En el título 2 se trata del Estado y la nación. En el título 3 se trata del régimen económico. En el título 4 trata sobre la estructura del Estado. En el título 5 trata de las garantías constitucionales. En el título 6 trata de la reforma de la Constitución.
Bien, chicos, y termino con este bonito pensamiento, ¿no? Donde dice, todos tenemos el deber de honrar y respetar a nuestro país, así como respetar, cumplir y defender nuestra constitución política. Nos vemos, chicos, hasta la próxima clase. Sigan cuidándose.